María Santos pegó su carita a la fría puerta de cristal y observó a los estudiantes de música entrar al gran edificio. Llevaban maletas negras y vestían ropa elegante. Algunos llevaban zapatos brillantes que resonaban en el suelo de mármol. María llevaba zapatillas viejas con agujeros. Sus vaqueros tenían parches donde su madre les había arreglado los desgarros. Todos los martes y jueves por la noche, María iba a la Academia de Música Riverside con su madre, Carmen. Carmen trabajaba allí como limpiadora. Llevaba 3 años limpiando el edificio. Era su segundo trabajo. Durante el día, limpiaba oficinas en el centro. Por la noche, limpiaba esta elegante escuela de música. María siempre llevaba sus deberes. Se sentaba en un rincón con sus libros mientras su madre trabajaba, pero nunca hacía los deberes. Estaba demasiado ocupada observando y escuchando. La Academia de Música era como un lugar mágico para ella. Todo era tan diferente de su pequeño apartamento, donde las paredes eran delgadas y los vecinos siempre eran ruidosos. El edificio tenía techos altos con hermosos cuadros. Los pisos eran de mármol blanco y negro que brillaban como espejos. Había grandes ventanales con pesadas cortinas rojas. Lámparas de cristal colgaban del techo y creaban colores de arcoíris en las paredes cuando el sol les daba justo en el blanco. Pero lo más asombroso de todo el edificio era el piano. Estaba en medio del salón principal como un rey en su trono. Era negro y tan brillante que María podía verse reflejada en él. El piano era más grande que cualquier mueble que María hubiera visto jamás. Su madre le dijo que costaba más dinero del que ganarían en 10 años. María llevaba 8 meses viniendo a la academia. En todo ese tiempo, se había aprendido el horario de memoria. A las 6, los estudiantes principiantes llegaban a sus clases. Tocaban canciones sencillas y sus profesores tenían que decirles dónde poner los dedos muchas veces. María los veía esforzarse con las piezas fáciles y se preguntaba por qué les parecían tan difíciles. A las 7, llegaron los estudiantes de nivel intermedio. Tocaron canciones más bonitas que hicieron que el corazón de María se sintiera divertido. A veces la música era triste y le daban ganas de llorar. Otras veces era alegre y le daban ganas de bailar. Se dio cuenta de que estos estudiantes no tenían que mirarse tanto las manos al tocar, pero la mejor hora era a las 8. Era cuando llegaban los estudiantes avanzados. Estos estudiantes eran mayores, algunos incluso adultos. Cuando tocaban, todo el edificio parecía cobrar vida. La música flotaba por los pasillos y encontraba a María dondequiera que estuviera sentada. Cerraba los ojos y dejaba que los sonidos la envolvieran como agua tibia. La alumna favorita de María era una chica llamada Jessica. Jessica tenía el pelo largo y rubio y siempre usaba vestidos bonitos. Tenía 16 años y tocaba el piano desde los 4. Jessica podía hacer que el piano cantara, llorara y riera al mismo tiempo. Cuando Jessica tocaba, María se olvidaba de todo lo demás. María empezó a notar patrones en la música. Se dio cuenta de que cuando Jessica ponía los dedos en ciertos lugares, salían ciertos sonidos. Cuando Jessica presionaba las teclas con fuerza, la música sonaba fuerte y potente. Cuando las presionaba suavemente, la música era tranquila y suave. María empezó a comprender que el piano era como un lenguaje y que Jessica le hablaba a través de la música. Una noche, María estaba sentada más cerca de lo habitual del salón principal. Su madre estaba limpiando los baños del piso de arriba, así que María había movido su silla para ver mejor. Jessica estaba practicando una pieza que María había escuchado muchas veces. Empezó lenta y triste, luego se volvió más rápida y emocionante. María se encontró moviendo los dedos al ritmo de la interpretación de Jessica. Puso las manos sobre las rodillas y presionó como si estuviera tocando teclas de piano. Sus dedos sabían exactamente dónde ir. Aunque nunca había tocado un piano de verdad, era como si sus manos hubieran memorizado la música con solo mirarla. Cuando Jessica cometía un error y tenía que empezar de nuevo, María se sentía frustrada. Sabía dónde estaba el error.
Sabía cómo debía sonar la canción. En su mente, podía oír las notas correctas con claridad. Quería correr al piano y mostrarle a Jessica la forma correcta de tocar esa parte, pero María se quedó en su silla. Era solo la hija del personal de limpieza. No debía tocar nada en la academia. Su madre se lo había dejado muy claro. El primer día, estamos aquí para trabajar. Carmen había dicho, no tocamos los instrumentos. No molestamos a los alumnos ni a los profesores. Limpiamos y nos vamos. Con el paso de las semanas, las sesiones de práctica invisibles de María se volvieron más elaboradas. Se sentaba en diferentes lugares del edificio, siempre con la tarea abierta delante por si alguien la miraba. Pero su verdadera atención estaba en el piano y en los alumnos que lo tocaban. Aprendió que las teclas negras producían sonidos diferentes a las blancas. Descubrió que cuando los alumnos pulsaban teclas muy separadas, el sonido de la música se volvió grande y pleno. Cuando pulsaban teclas muy juntas, la música sonaba tensa y, a veces, aterradora. María también aprendió sobre los propios estudiantes. Sabía que David siempre llegaba 10 minutos antes y le gustaba calentar con escalas. Sabía que Sara se ponía nerviosa antes de sus clases y se mordía las uñas. Sabía que el señor Thompson, el estudiante mayor, tenía artritis en las manos, pero aún así venía cada semana a tocar las canciones que le encantaban. La academia se convirtió en la segunda escuela de María. Mientras que la escuela regular le enseñaba matemáticas, lectura y ciencias, la academia le enseñaba música, sueños y belleza. Aprendió que la música podía contar historias sin usar palabras. Aprendió que algunas canciones podían alegrar a la gente incluso cuando estaban tristes. Aprendió que tocar el piano no se trataba solo de pulsar las teclas correctas, sino de ponerle el corazón a la música. Todas las noches, cuando María y su madre volvían a casa, la cabeza de María estaba llena de melodías. Tarareaba las canciones que había escuchado mientras esperaban el autobús. A veces, su madre le preguntaba qué tarareaba, y María simplemente decía que era una canción de la radio. María nunca le contó a su madre sobre su sueño secreto. Nunca le dijo que también quería aprender a tocar el piano. Sabía que no podían permitirse clases. Sabía que las clases de piano eran para niños ricos como Jessica, no para niños pobres como ella. Así que guardó su sueño en su corazón y lo alimentó con la música que escuchaba cada martes y jueves por la noche. Pero los sueños, incluso los secretos, se hacen más fuertes cuando se alimentan de belleza y esperanza. Y el sueño de María crecía cada día, esperando el momento adecuado para hacerse realidad. Era un martes por la noche de marzo, y algo se sentía diferente en la academia. El edificio estaba más silencioso de lo habitual. Muchos de los estudiantes regulares no habían venido a sus clases. María escuchó a una de las maestras decir que las vacaciones de primavera habían comenzado temprano en algunas escuelas del pueblo. Carmen tardaba más de lo habitual en limpiar las oficinas del piso de arriba. El director de la academia le había pedido que hiciera trabajo extra en los almacenes. María estaba sentada en su sitio habitual con su tarea de matemáticas abierta, pero no pensaba en números. Pensaba en la hermosa canción que Jessica había tocado. La semana anterior, la canción no dejaba de sonar en la cabeza de María como una película sin fin. Podía ver las manos de Jessica moviéndose sobre las teclas. Podía oír cada nota, cada pausa, cada parte suave y fuerte. La melodía se le había quedado grabada en la mente y sus dedos no dejaban de moverse como si quisieran tocarla también. María miró alrededor del pasillo vacío. Podía oír la aspiradora de su madre subiendo las escaleras. El sonido parecía lejano. Todos los profesores se habían ido a casa. El último alumno se había ido hacía una hora. María estaba completamente sola con el piano por primera vez en su vida. Se quedó mirando el gran instrumento negro que estaba en el centro de la sala. Se veía aún más hermoso cuando no había nadie más. Las luces de cristal de arriba hacían que la superficie del piano brillara como un espejo oscuro.
María podía ver su reflejo en él, pequeño y borroso. Durante meses, María había soñado con tocar esas teclas. Había imaginado cómo se sentirían bajo sus dedos. ¿Serían frías o cálidas? ¿Serían suaves o ásperas? ¿De verdad producirían los hermosos sonidos que escuchaba cada semana? El corazón de María empezó a latir más rápido. Miró hacia las escaleras, donde aún podía oír a su madre trabajando. La aspiradora seguía funcionando. Eso significaba que Carmen estaría ocupada al menos 20 minutos más. María cerró su libro de matemáticas y se levantó lentamente. Sentía las piernas temblorosas, como si caminara en un bote en aguas turbulentas. Dio un paso hacia el piano y luego se detuvo. La voz de su madre resonó en su memoria. No tocamos los instrumentos, pero el piano parecía llamarla. La canción en su cabeza se hizo más fuerte. Sus dedos hormigueaban con la necesidad de presionar esas teclas y hacer que la música fuera real en lugar de solo imaginaria. María dio otro paso, luego otro. Pronto, estaba de pie junto a la banqueta del piano. Era un pequeño asiento redondo cubierto de terciopelo negro. Parecía tan elegante que María casi tenía miedo de sentarse con sus viejos vaqueros. Miró al techo una vez más, escuchando los pasos de su madre. La aspiradora seguía funcionando arriba. María sabía que esta era probablemente su única oportunidad. Si no lo hacía ahora, podría no tener otra oportunidad de estar a solas con el piano. Con mucho cuidado, María se sentó en el borde del banco. El terciopelo era más suave que cualquier cosa que hubiera tocado. Se deslizó hacia adelante hasta que estuvo en la posición correcta, tal como había visto hacer a los estudiantes cientos de veces. Las teclas del piano se extendían frente a ella como una sonrisa llena de dientes blancos y negros. Había tantas. María las había contado una vez mientras veía una lección. 88 teclas en total. Algunas eran anchas, otras estrechas. Se veían tan limpias y... ¡perfecto! María levantó la mano derecha y la sostuvo sobre las teclas. Le temblaba un poco. Estaba asustada y emocionada a la vez. ¿Y si rompía algo? ¿Y si el piano era demasiado caro para tocarlo? ¿Y si alguien entraba y la atrapaba? Pero la canción en su cabeza sonaba cada vez más fuerte. Era como si la música estuviera atrapada en su interior y necesitara salir. María respiró hondo y presionó suavemente una tecla blanca. El sonido que salió fue el más hermoso que María había escuchado jamás. Era claro y puro, y parecía llenar toda la habitación. La nota flotó en el aire unos segundos antes de desvanecerse. María sintió que acababa de descubrir la magia. Presionó otra tecla, luego otra. Cada una producía un sonido diferente, pero todas eran hermosas. Las teclas se sentían suaves y frescas bajo sus dedos. Fueron más fáciles de presionar de lo que esperaba. No tuvo que presionar con mucha fuerza para que salieran los sonidos. María empezó a tocar la melodía que se le había quedado grabada en la cabeza. Al principio, solo podía tocarla con un dedo, seleccionando las notas una a una. Pero a medida que continuaba, recordó haber observado las manos de Jessica. Recordó qué dedos usaba Jessica para cada nota. María colocó los 5 dedos de su mano derecha sobre las teclas, tal como la había visto hacer a Jessica. Entonces empezó a tocar la canción de verdad. Sus dedos parecían saber a dónde ir sin que ella tuviera que pensarlo. Era como si hubieran estado practicando ese momento durante meses. La melodía fluyó del piano y llenó la sala vacía. Sonaba diferente a cuando Jessica la tocó, pero seguía siendo hermosa. La versión de María era más sencilla, con menos notas, pero transmitía la misma sensación de tristeza y esperanza. Mientras María tocaba, sintió algo asombroso en su pecho. Era como si una luz cálida se hiciera más grande y brillante con cada nota. Se sintió conectada a algo mucho más grande que ella misma. Sintió que hablaba un idioma que siempre había conocido, pero que nunca le habían permitido usar. La canción que Jessica había tocado se llamaba Furiz, de un compositor llamado Beethoven.
María no sabía el nombre, pero se sabía cada nota de memoria. La había escuchado practicar tantas veces que se había convertido en parte de ella. María tocó el principio de la canción 3 veces, ganando confianza cada vez. A la cuarta, intentó unir la mano izquierda como había visto hacer a los estudiantes avanzados. Fue mucho más difícil, pero logró tocar algunas notas sencillas que hicieron que la música sonara más plena y rica. Dot estaba tan absorta en la música que no oyó que la aspiradora se detenía arriba. No oyó los pasos de su madre en las escaleras. No se dio cuenta de que alguien más había entrado en el edificio. María estaba en su propio mundo. Un mundo al que pertenecía al piano, donde sus dedos sabían exactamente qué hacer, donde la música fluía a través de ella como el agua por un arroyo. Por primera vez en su vida, sintió que estaba exactamente donde debía estar. La última nota de la canción resonó en el pasillo vacío y se desvaneció lentamente. María se quedó inmóvil un momento, sin poder creer lo que acababa de suceder. Realmente lo había logrado. Había tocado el piano y había sido todo lo que había soñado y mucho más. Pero entonces la realidad volvió de golpe. María recordó de repente dónde estaba y qué estaba haciendo. No debía tocar el piano. Era la hija del personal de limpieza y estaba rompiendo las reglas. María rápidamente levantó las manos del teclado y comenzó a levantarse del banco. Su corazón latía con fuerza, pero no de emoción. Latía con fuerza de miedo. ¿Y si alguien la hubiera oído? ¿Y si su madre bajaba y la encontraba al piano? Mientras María se levantaba para volver a su silla, oyó algo que le heló la sangre. Un suave sonido provenía de la entrada del pasillo. Sonaba como si alguien aplaudiera muy lentamente. Dot. María se giró y vio a un hombre de pie en la puerta. Era alto, canoso y vestía un elegante traje. María lo reconoció de inmediato. Era el doctor Whitfield, el director de la academia. Era la persona más importante del edificio y la miraba directamente a los ojos. María sintió que se iba a desmayar. La habían pillado con las manos en la masa haciendo lo único que no debía hacer. Estaba segura de que el doctor Whitfield se enfadaría. Estaba segura de que llamaría a su madre y los metería en problemas. Estaba segura de que esta sería la última vez que vería el hermoso piano o escucharía la maravillosa música. Pero el doctor Whitfield no fruncía el ceño. No gritaba. Seguía aplaudiendo suavemente. Y tenía una expresión en su rostro que María no podía entender. No era ira. Era algo completamente distinto. María se quedó paralizada junto al banco del piano como una estatua. Su rostro se puso rojo y sus manos comenzaron a temblar. Quería huir, pero sus pies no se movían. Quería decir algo, pero no le salían las palabras de la boca. Solo podía mirar fijamente al doctor Whitfield y esperar a que se enfadara con ella. Dot. El doctor Whitfield dejó de aplaudir y caminó lentamente hacia el pasillo. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol. Cada paso se oía fuerte en la silenciosa habitación. El corazón de María latía cada vez más rápido. Estaba segura de que estaba en el peor lío de su vida. «Hola», dijo el doctor Whitfield con voz suave. No parecía enojado en absoluto. Parecía curioso y amable. «Soy el doctor Whitfield. ¿Cómo se llama?» María abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Lo intentó de nuevo. «M. María», susurró. Su voz era tan baja que el doctor Whitfield tuvo que acercarse para oírla. «María», repitió con una sonrisa. «¡Qué nombre tan bonito! María, te oí tocar hace un momento. Era la Furice de Beethoven, ¿verdad?» María asintió muy lentamente. Todavía no podía creer que el doctor Whitfield no le estuviera gritando. Quizás estaba esperando para llamar a su madre primero. Quizás quería meterlos en problemas. Al mismo tiempo, ¿has estado tomando clases de piano aquí en la academia?, preguntó el doctor Whitfield. Se sentó en una de las sillas que solían usar los padres durante el recital. Esto lo hacía parecer menos alto e intimidante. María negó con la cabeza. «No, señor», susurró.
No debo tocar el piano. Lo siento. Por favor, no se lo digas a mi madre. Los ojos del doctor Whitfield se abrieron de par en par con sorpresa. No estás tomando clases. Entonces, ¿cómo aprendiste a tocar esa pieza? Observo, dijo María, en voz aún muy baja. Observo a los estudiantes cuando mi madre limpia. Veo cómo tocan las teclas. Eso se aprende simplemente observando. El doctor Whitfield se inclinó hacia adelante en su silla. Parecía muy interesado. Ahora, ¿cuánto tiempo llevas observando a los estudiantes? 8 meses, admitió María. Desde que mi madre empezó a trabajar aquí. Vengo con ella los martes y los jueves. El doctor Whitfield guardó silencio un momento. Miró a María, luego al piano, y luego de nuevo a María. Su rostro reflejaba muchos sentimientos diferentes. Sorpresa, curiosidad y algo más que María no supo identificar. María, ¿podrías tocarme la canción otra vez?, preguntó el doctor Whitfield. Me gustaría mucho escucharla otra vez. Los ojos de María se abrieron como platos. ¿Quieres que la toque otra vez?, preguntó. ¿No estás enfadada conmigo? No estoy enfadada en absoluto, dijo el doctor Whitfield con una cálida sonrisa. Estoy asombrada. Lo que acabas de hacer fue realmente extraordinario. Por favor, siéntate y toca para mí. María miró hacia las escaleras, donde su madre seguía trabajando. Podía oír la aspiradora funcionando en una habitación lejana. ¿Y si mi madre baja?, preguntó. No te preocupes por eso ahora, dijo el doctor Whitfield. Le explicaré todo a tu madre si viene. Ahora mismo. Solo quiero oírte tocar. María volvió a sentarse en el banco de terciopelo. Sus manos seguían temblando, pero no tanto como antes. Colocó los dedos sobre las teclas como había visto hacerlo a Jessica tantas veces. Respiró hondo y empezó a tocar. Esta vez, María no tenía miedo. Sabía que el doctor Whitfield la escuchaba, pero de alguna manera eso la animó a tocar aún más. Tocó la melodía con la mano derecha e intentó añadir algunas notas sencillas con la izquierda. La música volvió a llenar la sala, hermosa y clara. Doctor, el doctor Whitfield escuchó sin decir palabra. Observó cómo las manos de María se movían sobre las teclas. Notó la naturalidad con la que colocaba los dedos. Vio cómo se balanceaba ligeramente con la música, sintiéndola en todo su cuerpo, no solo en sus manos. Cuando María terminó la canción, el doctor Whitfield guardó silencio un largo rato. Luego empezó a aplaudir de nuevo, pero esta vez más fuerte. Eso fue extraordinario, dijo. Absolutamente extraordinario. ¿Estuvo bien?, preguntó María. Aún no estaba segura de si estaba en problemas o no. Estaba más que bien, dijo el doctor Whitfield. María, he dirigido esta academia durante 15 años. He escuchado a miles de estudiantes tocar esa pieza. La mayoría lleva años tomando clases. Pero lo que acabas de tocar fue especial. Tienes algo que no se puede enseñar. María no entendió a qué se refería el doctor Whitfield. No sé leer música, dijo. No sé los nombres de las notas. Solo recuerdo lo que oigo. Eso se llama tener buen oído, explicó el doctor Whitfield. Significa que puedes escuchar música y comprenderla de forma natural. No todo el mundo puede hacerlo. Es un don. ¿Un don? María nunca se había considerado dotada. En la escuela, era una estudiante promedio. En casa, era solo la hija que ayudaba a su madre con las tareas. Nunca había sido especial en nada. Sí, un don, dijo el doctor Whitfield. Dime, cuando ves a los estudiantes tocar, ¿entiendes lo que hacen? ¿Puedes darte cuenta de cuando cometen errores? María asintió. A veces quiero decirles la manera correcta de interpretar un papel. Puedo oírlo en mi cabeza como debería sonar. El doctor Whitfield sonrió aún más. María, ¿cuántos años tienes? 12, respondió María. ¿Y nunca has tocado un piano esta noche? No, señor, nunca.
El doctor Whitfield se levantó y se acercó al piano. Se sentó junto a María en el banco. María, ¿te gustaría aprender a tocar el piano bien? ¿Te gustaría tomar clases de verdad? El corazón de María dio un vuelco. Era como si el doctor Whitfield le hubiera preguntado si quería ir a la luna. Me encantaría, dijo, pero no podemos pagar las clases. Mi madre tiene 2 trabajos y aún no tenemos mucho dinero. ¿Y si te dijera que podría haber una manera de que pudieras tomar clases sin que tu madre tuviera que pagar? Preguntó el doctor Whitfield. María lo miró fijamente. ¿Cómo podría pasar eso? Bueno, el doctor Whitfield dijo pensativo, a veces tenemos programas de becas para estudiantes con talento especial, y a veces hacemos arreglos especiales para casos muy especiales. En ese momento oyeron pasos en las escaleras. La madre de María bajaba con sus artículos de limpieza. María se levantó de un salto del banco del piano, con la cara enrojecida de nuevo. No te preocupes, dijo el doctor Whitfield en voz baja. Déjame hablar con tu madre. Todo estará bien. Carmen Santos apareció en la entrada del salón con un cubo y unos trapos. Cuando vio a María, de pie junto al piano y al doctor Whitfield sentado en la banca, dejó caer sus productos de limpieza. El cubo cayó al suelo con un fuerte golpe. María, gritó Carmen en español. ¿Qué haces? Sal de ahí ahora mismo. Carmen corrió al salón con aspecto muy alterado y avergonzado. Doctor Whitfield, lo siento mucho, dijo en inglés con su fuerte acento. María, sabe que no debe tocar nada. Me aseguraré de que esto no vuelva a suceder. Señora Santos, dijo el doctor Whitfield, poniéndose de pie con las manos levantadas en un gesto de paz. Por favor, no hay necesidad de disculparse. María no ha hecho nada malo. Carmen parecía confundida. Que estaba tocando el piano. Le dije que nunca tocara los instrumentos. Sí, estaba tocando el piano, dijo el doctor Whitfield. Y lo estaba tocando maravillosamente. Señora Santis, su hija tiene una extraordinaria capacidad musical. Regalo. Carmen miró a María, luego al doctor Whitfield, luego de nuevo a María. No entiendo, dijo. Señora Santos, dijo el doctor Whitfield, me gustaría mucho hablar con usted sobre el futuro de su hija. ¿Podría hablar unos minutos? Carmen seguía confundida, pero asintió. Sí, pero primero tenemos que terminar la limpieza. La limpieza puede esperar, dijo el doctor Whitfield. Esto es mucho más importante. Por favor, siéntense. Tenemos mucho que discutir. María miró el rostro preocupado de su madre y deseó poder desaparecer. Nunca había tenido la intención de meter a su madre en problemas. Solo había querido tocar el piano una vez, solo para ver cómo se sentía. Ahora todo era diferente y no sabía si era bueno o malo. Pero el doctor Whitfield le sonreía a ambas con una mirada amable. Tal vez, solo tal vez, esto iba a ser bueno después de todo. Carmen Santos se sentó en la elegante silla con la espalda muy recta. Su uniforme de limpieza se sentía sucio y fuera de lugar en la hermosa sala de música. Mantenía las manos cruzadas sobre el regazo y miraba nerviosa al doctor Whitfield. María se sentó junto a su madre, todavía preocupada de que ambas estuvieran en un gran problema. Señora Santos, comenzó el doctor Whitfield. Permítame empezar diciendo que su hija no está en ningún lío. De hecho, lo que pasó esta noche fue maravilloso. Carmen frunció el ceño. No entendía cómo podía ser maravilloso que María tocara el costoso piano. Doctor Whitfield, le enseño a María a respetar las cosas de los demás. Lamento mucho que haya tocado su piano. Por favor, déjeme explicarle, dijo el doctor Whitfield con suavidad. Volví a la academia esta noche porque olvidé unos papeles en mi oficina. Cuando bajaba las escaleras, escuché música de piano. Una hermosa música de piano. Pensé que una de nuestras alumnas avanzadas se había quedado hasta tarde practicando. Carmen escuchó atentamente. Su inglés era bueno,
pero quería asegurarse de entender todo lo que decía el doctor Whitfield. Pero cuando miré hacia el pasillo, el doctor Whitfield continuó. Vi a María tocando el Furiz de Beethoven. Lo tocaba de memoria con sentimiento y técnica natural. Señora Santos, su hija nunca ha tenido una clase de piano en su vida, pero tocaba como si hubiera estado estudiando durante años. No entiendo, dijo Carmen. María no sabe tocar el piano. Ese es exactamente mi punto, dijo el doctor Whitfield con entusiasmo en su voz. Aprendió simplemente observando a nuestras alumnas. Tiene lo que llamamos un oído natural para la música. Es muy raro, especialmente en alguien tan joven. María habló en voz baja. Mamá, observo a las alumnas todas las semanas. Aprendo observando sus manos. La música se me quedó grabada en la cabeza y simplemente tuve que intentar tocarla. Carmen miró a su hija con sorpresa. No tenía ni idea de que María había estado prestando mucha atención a las clases de música. Carmen siempre estaba ocupada limpiando No se dio cuenta de lo que hacía María mientras trabajaba. Señora Santos, dijo el doctor Whitfield, llevo muchos años enseñando y dirigiendo esta academia. Reconozco el verdadero talento musical cuando lo oigo. Su hija tiene algo muy especial, pero no podemos permitirnos clases de piano, dijo Carmen rápidamente. Tengo 2 trabajos, pero no hay dinero extra para clases de música. Lo entiendo, dijo el doctor Whitfield, y nunca esperaría que usted pagara por las clases. Pero señora Santos, a veces nos encontramos con un estudiante con un talento tan excepcional que debemos encontrar la manera de ayudarlo a desarrollar su don. Carmen negó con la cabeza. No quiero caridad. Trabajo duro por todo lo que tenemos. Esto no sería caridad, explicó el doctor Whitfield. Sería una inversión en el futuro de su hija. La academia tiene un fondo de becas para estudiantes con talento excepcional. También organizamos programas de estudio y trabajo. ¿Qué es un programa de estudio y trabajo?, preguntó Carmen. Significa que María podría ayudar en la academia a cambio de clases. Ella podía ayudar con pequeñas tareas como organizar partituras o limpiar las salas de práctica. A cambio, recibía clases de piano gratis de uno de nuestros mejores profesores. Carmen guardó silencio un buen rato. Miró a María, quien la observaba con ojos esperanzados. Carmen siempre había querido darle oportunidades a su hija. Nunca las tuvo, pero esto parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué harías esto por nosotros?, preguntó Carmen. No nos conoces. Solo somos el personal de limpieza. El doctor Whitfield se inclinó hacia adelante en su silla. Señora Santos, en mis 15 años dirigiendo esta academia, solo he conocido a 3 o 4 estudiantes con la habilidad natural de María. La mayoría provenían de familias adineradas y habían tomado clases desde muy pequeños. Pero su hija aprendió a tocar música hermosa simplemente observando y escuchando. Eso no es algo que se pueda comprar ni enseñar. Es puro talento. Pero ¿qué pasa si María no es lo suficientemente buena?, se preocupó Carmen. ¿Y si no puede seguir el ritmo de los demás estudiantes? No me preocupa nada, dijo la doctora Whitfield con una sonrisa. Me preocupa más si nuestros profesores podrán seguirle el ritmo a María. María había estado escuchando todo sin decir mucho. Finalmente, habló. Mamá, ¿de verdad podría tomar clases de piano? ¿Clases de verdad con una profesora de verdad? Carmen miró el rostro de su hija. Nunca había visto a María tan esperanzada y emocionada por nada. En la escuela, María era buena estudiante, pero nunca parecía apasionada por ninguna materia. En casa, María era servicial, pero nunca mostró un gran interés en ninguna actividad en particular. Pero ahora, hablando de clases de piano, todo el rostro de María brillaba. Doctora Whitfield, dijo Carmen con cuidado, si María hiciera este programa de estudio y trabajo, ¿interferiría con sus estudios? Para nada, le aseguró la doctora Whitfield. María podría venir a clases y trabajar los mismos días que ya viene contigo.
Podríamos programar todo en función de su horario escolar, y si a María no se le da bien, o si decide que no quiere continuar, podríamos parar en cualquier momento. Por supuesto, el doctor Whitfield dijo, no habría ninguna obligación. Pero señora Santos, de verdad no creo que tenga que preocuparse de que a María no se le dé bien. Carmen guardó silencio un minuto más. María contuvo la respiración, esperando la decisión de su madre. Este era el momento más importante de la vida de María, y ella lo sabía. Hay una cosa más. El doctor Bodfield dijo, me gustaría que María tuviera clases con la profesora Elizabeth Chun. Es una de las mejores profesoras de piano del estado. Normalmente solo acepta a alumnos avanzados, pero creo que estaría muy interesada en trabajar con María. ¿Es cara esta profesora Chun?, preguntó Carmen. Sus alumnos regulares pagan bastante por las clases, admitió el doctor Whitfield, pero ha aceptado aceptar a una becaria este año. Me gustaría que esa becaria fuera María. Carmen volvió a mirar a María. Los ojos de su hija estaban llenos de esperanza y sueños. Carmen recordaba tener 12 años y tener sueños que nadie creía posibles. Siempre se había prometido a sí misma que si tenía una hija, intentaría ayudarla a cumplir sus sueños. ¿Qué tendría que hacer María para su trabajo de estudio y trabajo?, preguntó Carmen. Cosas sencillas, dijo la doctora. Whitfield podría ayudar a organizar los libros de música, limpiar las salas de práctica más pequeñas, tal vez ayudar a los estudiantes más jóvenes a encontrar sus partituras. Nada difícil y siempre supervisada por un adulto. ¿Y de verdad cree que María tiene talento? Señora Santos, creo que su hija tiene más que talento. Creo que tiene un don que podría llevarla muy lejos en la vida si decide desarrollarlo. Carmen respiró hondo. Esta fue una gran decisión. Siempre había sido cuidadosa al aceptar la ayuda de otras personas. Había aprendido a ser independiente y a trabajar por todo lo que quería. Pero se trataba del futuro de María, no de su propio orgullo. María, dijo Carmen, volviéndose hacia su hija. ¿De verdad quieres aprender a tocar el piano? Más que nada en el mundo, mamá. Aria dijo, por favor, di que sí. Carmen le sonrió a su hija. Era la primera vez que sonreía desde que descubrió a María tocando el piano. Doctora Whitfield, si está segura de esto, entonces sí. María puede probar el programa. María saltó de la silla y abrazó a su madre con fuerza. Gracias, mamá. Muchísimas gracias. La doctora Whitfield también se levantó, muy contenta. Genial. Yo me encargaré de todo. María puede empezar las clases la semana que viene con la profesora Chun. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Carmen. Solo trae a María el jueves por la tarde a las 7:00. La doctora Whitfield dijo, le presentaré a la profesora Chun y podrán empezar a trabajar juntas. Mientras recogían los artículos de limpieza de Carmen y se preparaban para irse, la doctora Whitfield tenía algo más que decir. Sra. Santos, quiero que sepa que esta academia tiene suerte de tenerlas a ambas. A usted como nuestra dedicada limpiadora, y ahora a María como nuestra nueva alumna. De camino a casa esa noche, María se sintió como si flotara en el aire. En tan solo una noche, toda su vida había cambiado. Iba a tomar clases de piano de verdad con un profesor de verdad. Iba a aprender a leer música y a tocar canciones hermosas como es debido. Mamá, dijo María mientras esperaban el autobús. ¿Estás segura de que esto es de verdad? Carmen apretó la mano de su hija. Sí, mía. A veces las cosas buenas pasan cuando menos las esperamos. El jueves por la noche no podía llegar lo suficientemente rápido para María. Pasó toda la semana pensando en su primera clase de piano de verdad. En la escuela, apenas podía prestar atención a sus profesores. Se imaginaba sentada al piano con un profesor de música de verdad enseñándole la forma correcta de tocar. Cuando por fin llegó el jueves, María estaba lista una hora antes de que fuera hora de irse. Se había puesto su mejor ropa,
unos vaqueros limpios y sin agujeros en su camiseta más bonita. Se había cepillado el pelo hasta que estuvo perfectamente liso y se había asegurado de tener las manos muy limpias. Carmen notó lo nerviosa y emocionada que estaba su hija. María, recuerda que esta es solo la primera lección, dijo con dulzura. No esperes aprenderlo todo en un día. Lo sé, mamá, dijo María, pero no pude evitar emocionarme. Cuando llegaron a la academia, el doctor Whitfield las esperaba en el salón principal. Con él estaba una mujer que María nunca había visto. Era más baja que el doctor Whitfield, con el cabello negro recogido en una coleta pulcra. Llevaba un vestido azul oscuro y tenía una mirada amable detrás de unas gafas de montura metálica. María Carmen, dijo el doctor Whitfield con una sonrisa. Me gustaría presentarles a la profesora Elizabeth Chun. Será la profesora de piano de María. El profesor Chan se adelantó y les estrechó la mano a María y a Carmen. Me alegro mucho de conocerlas a ambas, dijo. Su voz era suave pero segura. El doctor Whitfield me ha contado cosas muy interesantes sobre ti, María. María se sintió tímida de repente. Hola, dijo en voz baja. El doctor Whitfield me dice que se aprende a tocar Fairly simplemente observando a otros estudiantes. Dijo el profesor Chun. Debo admitir que era bastante escéptico cuando me lo dijo por primera vez. Pero me puso una grabación de tu interpretación del martes por la noche. María abrió mucho los ojos. ¿Me grabaste tocando? El doctor Whitfield rió entre dientes. Espero que no te importe. Quería que la profesora Chun escuchara exactamente lo que podías hacer antes de que aceptara enseñarte. ¿Y qué pensaste cuando escuchaste la grabación?, preguntó Carmen al profesor Chun. El profesor Chun sonrió. Me pareció extraordinario. María tiene algo que muchos de mis estudiantes que llevan años tomando clases aún no tienen. Tiene una musicalidad natural. ¿Qué significa eso?, preguntó María. Significa que entiendes la música desde dentro. El profesor Chun explicó, no solo tocas las notas. Sientes la música y la haces cobrar vida. Eso es algo que realmente no se puede enseñar. O lo tienes o no lo tienes. El profesor Chun condujo a María hasta el piano. Ahora, me gustaría oírte tocar de nuevo, pero esta vez quiero observar la posición de tus manos y tu técnica. María se sentó en el banco y puso las manos sobre las teclas. Estaba más nerviosa que el martes por la noche. Tocar para el doctor Whitfield le había dado miedo, pero tocar para un profesor de piano de verdad le parecía aún más importante. Relájate y toca la pieza, dijo amablemente el profesor Chun. Imagina que no estoy aquí. María respiró hondo y empezó a tocar, para Elisa. Al principio, sentía los dedos rígidos por los nervios. Pero a medida que la melodía familiar fluía, se relajó y se sumergió en la música como antes. El profesor Chun observaba atentamente a María mientras tocaba. Se dio cuenta de que, si bien la posición de los dedos de María no era perfecta, era sorprendentemente buena para alguien que nunca había tenido clases. Vio que la sincronización de María era excelente y que tocaba con auténtica emoción al terminar. El profesor Chun guardó silencio un momento. Luego se sentó junto a María en el banco. Eso estuvo muy bien, dijo el profesor Chun. Ahora, déjame mostrarte algunas cosas que harán que tu juego sea aún mejor. Para el próximo. Durante una hora, la profesora Chun trabajó con María en la técnica básica. Le mostró cómo curvar los dedos correctamente, cómo sentarse a la altura correcta y cómo usar los brazos y las muñecas para que su interpretación fuera más fluida. La música no se trata solo de mover los dedos, explicó la profesora Chun. Todo el cuerpo debe participar en la creación musical. Observa mis brazos cuando toco. La profesora Chun tocó una pieza corta, y María observó cómo los brazos de su maestra se movían con gracia, como sus hombros se mantenían relajados y como todo su cuerpo parecía bailar con la música. Ahora inténtalo tú, dijo la profesora Chun. María intentó copiar lo que su profesora le había enseñado. Al principio se sintió extraña porque era diferente a como había estado tocando.
Pero después de unos minutos, empezó a comprender lo que quería decir la profesora Chun. Cuando usaba todo el cuerpo para tocar, la música sonaba más rica y hermosa. Excelente, dijo la profesora Chun. Aprendes muy rápido. A continuación, la profesora Chun comenzó a enseñarle a María a leer música. Le mostró el pentagrama, la hendidura de sol y cómo las líneas y los espacios representaban las diferentes notas. Esto puede parecer difícil al principio, dijo el profesor Chun, pero creo que lo entenderás rápidamente porque ya entiendes cómo suena la música. El profesor Chun tenía razón. En 30 minutos, María leía melodías sencillas y las tocaba al piano. Su oído natural para la música le permitió conectar fácilmente las notas de la página con los sonidos que oía. Esto es increíble, le dijo el profesor Chun al doctor Whitfield, quien había estado observando desde el otro lado de la sala. Nunca había tenido un estudiante que aprendiera a leer música tan rápido. Al final de la lección, María había aprendido la posición correcta de las manos, la lectura musical básica y había tocado varias canciones sencillas de un libro para principiantes. Pero lo que más impresionó al profesor Chun fue cómo María abordaba la música. Incluso las canciones sencillas para principiantes sonaban musicales cuando María las tocaba. María, dijo el profesor Chun al terminar la lección. Quiero darte algo de música para que practiques en casa esta semana. Pero necesito preguntarte algo. ¿Tienes un piano en casa para practicar? El rostro de María se ensombreció. Estaba tan emocionada con las clases que no había pensado en practicar. No, dijo en voz baja. No tenemos piano. Carmen también parecía preocupada. Lo siento. No pensé en eso. No podemos permitirnos comprar un piano. El profesor Chun y el doctor Whitfield se miraron. No te preocupes por eso, dijo el doctor Whitfield. Tenemos algunas salas de práctica aquí en la academia que no se usan en ciertas horas. María podría venir aquí a practicar, pero no quiero que tenga que venir todos los días, dijo Carmen. Eso sería demasiado problema. En realidad, el profesor Chun dijo pensativo, tengo una idea. Tengo un viejo teclado electrónico en casa que ya no uso. No es tan bueno como un piano de verdad, pero serviría para practicar. María podría prestárselo. No podríamos aceptar un regalo tan generoso, dijo Carmen rápidamente. No es un regalo, dijo el profesor Chun con una sonrisa. Es un préstamo. Todos mis alumnos necesitan algo para practicar. Considéralo parte del programa de becas. María miró a su madre. Con suerte, un teclado en casa significaría que podría practicar todos los días. Podría trabajar en sus lecciones y tal vez incluso aprender nuevas canciones. Si está segura de que es solo, dijo Carmen lentamente, entonces creo que sería muy útil. Maravilloso, dijo el profesor Chun. Lo traeré la semana que viene. Mientras se preparaban para irse, el profesor Chun tenía una sorpresa más para María. Quiero darte algo para practicar esta semana, dijo, entregándole a María un libro de partituras. Son piezas sencillas, pero todas son hermosas. Creo que disfrutarás aprendiéndolas. María miró el libro. La portada decía Primeras sonatinas para piano. Lo abrió y vio páginas llenas de notas musicales. Hace una semana, estas notas habrían parecido un idioma extranjero. Ahora, gracias a las enseñanzas del profesor Chun, pudo entender lo que significaban. Muchas gracias, dijo María. Practicaré todos los días. Estoy segura de que lo harás, dijo el profesor Chun. María, quiero que sepas que estoy muy emocionada de ser tu maestra. Creo que lograremos cosas maravillosas juntas. Mientras María y Carmen caminaban a casa esa noche, María aferraba su nuevo libro de música como un tesoro. Estaba deseando empezar a practicar. Estaba deseando su siguiente lección. Sobre todo, estaba deseando ver cuánto mejor podía tocar el piano. Mamá, dijo María mientras esperaban el autobús. Creo que este es el mejor día de mi vida. Carmen le sonrió a su hija.
Creo que es solo el principio. Mía. Creo que vienen muchos días buenos. Esa noche, María se durmió con su libro de música junto a la almohada. Soñaba con tocar hermosas canciones en el gran piano de la academia. Soñaba con hacer música que alegrara, entristeciera y emocionara a la gente, todo al mismo tiempo. Por primera vez en su vida, María sintió que había encontrado lo que quería. Quería hacer. Su propósito era hacer música. Y con la ayuda del profesor Chen, iba a aprender a crear la música más hermosa que pudiera imaginar. Habían pasado 6 meses desde su primera clase de piano, y la academia se había convertido en un segundo hogar para ella. Venía 4 veces por semana, 2 veces con su madre para limpiar y 2 más para clases y practicar. El teclado electrónico que el profesor Chun le había prestado estaba en un rincón de su pequeño apartamento y María practicaba con él todos los días. El profesor Chun nunca había enseñado a una alumna que aprendiera tan rápido como María, algo que a otros estudiantes también le solía llevar meses. La maestra María aprendió en semanas. Ya había estudiado 3 libros de métodos diferentes y tocaba piezas que solían asignarse a alumnos que llevaban 2 o 3 años tomando clases. María es extraordinaria, le dijo el profesor Chun al doctor Whitfield una noche después de una clase. Llevo 20 años enseñando y nunca he visto un talento natural combinado con tanta dedicación. Ella practica más que mis estudiantes avanzados. El doctor Whitfield asintió. Había estado observando el progreso de María con asombro. La tímida niña de 12 años que había sido sorprendida tocando el piano hace 6 meses se estaba convirtiendo en una joven música segura de sí misma. ¿Crees que está lista para una presentación? El profesor Chun consideró esta pregunta cuidadosamente. Sin duda, tiene la habilidad, pero actuar frente a un público es muy diferente a tocar en una clase o en una sala de práctica. ¿Y si empezamos con algo pequeño? El doctor Whitfield sugirió que la academia tendrá su recital de invierno el mes que viene. Es solo para estudiantes y sus familias. Nada demasiado formal. Los ojos del profesor Chun se iluminaron. Eso podría ser perfecto. María ha estado trabajando en una hermosa pieza de Chopin, un vals sencillo, pero lo toca con mucho sentimiento. Creo que disfrutaría compartiéndola con el público. La semana siguiente, el profesor Chan contactó a María para hablar del recital. María, el doctor Whitfield y yo hemos estado hablando y creemos que podrías estar lista para tocar frente a otros. María levantó la vista del piano donde había estado practicando escalas. ¿Actuar frente a la gente? Sí, en nuestro recital estudiantil el mes que viene. Sería una oportunidad maravillosa para que compartieras tu música con los demás. María se sintió emocionada y aterrorizada a la vez. Había soñado con tocar en el piano grande frente a un público. Pero ahora que la posibilidad era real, se sintió nerviosa. ¿Qué tocaría?, preguntó María. El chap y los waltz en los que has estado trabajando. El profesor Chun dijo, lo tocas maravillosamente y creo que la gente disfrutaría mucho escuchándolo. Pero, ¿y si cometo errores? ¿Y si olvido la partitura? El profesor Chun se sentó junto a María en el banco del piano. María, todos los músicos se ponen nerviosos antes de tocar. Incluso los pianistas profesionales que llevan décadas tocando todavía se ponen nerviosos. Pero tú conoces esta pieza muy bien. La has practicado cientos de veces. Tus dedos saben exactamente dónde ir. Esa noche, María le contó a su madre sobre la invitación al recital. Carmen estaba doblando la ropa en su pequeña sala mientras María practicaba en su teclado. «Quieren que toque frente a la gente, mamá», dijo María. «El profesor Chun cree que estoy lista». Carmen dejó de doblar y miró a su hija. Durante los últimos 6 meses, había visto a María transformarse de una niña tranquila que solo observaba la música en una joven música apasionada. Todos los días después de la escuela, María corría a casa para practicar. Todas las noches, Carmen podía escuchar hermosas melodías saliendo del teclado de María. ¿Quieres tocar?, preguntó Carmen. Creo que sí, dijo María. Pero tengo miedo.
¿Y si a la gente no le gusta mi forma de tocar? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Carmen se sentó junto a María al teclado. Mía, hace 6 meses, nunca habías tocado el piano. Ahora tocas música que me hace llorar de felicidad. Si el profesor Chun cree que estás lista, entonces lo estás. Pero los demás estudiantes llevan años tomando clases, se preocupó María. Llevan ropa elegante para las presentaciones. Tienen padres que entienden de música. María, dijo Carmen con firmeza. Tienes algo que no se puede comprar con dinero ni ropa elegante. Tienes un don de Dios. Cuando tocas el piano, ocurre algo mágico. Lo veo cada vez que practicas. María miró el rostro de su madre y no vio nada más que amor y confianza. ¿De verdad crees que debería hacerlo? Creo que deberías hacer lo que te haga feliz, dijo Carmen. Pero también creo que la música quiere ser compartida. Cuando guardas la música hermosa para ti, guardas un regalo del mundo. La semana siguiente, María le dijo al profesor Chun que le gustaría actuar en el recital. El profesor Chun quedó encantado e inmediatamente comenzó a preparar a María para su primera actuación en público. Actuar es diferente a practicar, explicó el profesor Chun. Cuando practicas, puedes parar y volver a empezar si cometes un error. Cuando actúas, debes seguir adelante pase lo que pase. Sucedió. Trabajaron en técnicas de interpretación durante las clases de María. El profesor Chun le enseñó a subir al escenario con seguridad, a hacer una reverencia al público y a manejar los errores con elegancia si ocurrían. Recuerden, dijo el profesor Chun, el público quiere que triunfen. No esperan que cometan errores. Quieren escuchar música hermosa, y eso es exactamente lo que les van a dar. A medida que se acercaba el recital, María practicaba su chap y sus valses todos los días. Lo conocía tan bien que podía tocarlo con los ojos cerrados, pero también practicaba su interpretación, imaginando al público escuchando su música. La semana anterior al recital, el Dr. Whitfield hizo un anuncio que sorprendió a todos. El recital de invierno de este año será un poco diferente, les dijo a los estudiantes y profesores. Hemos invitado a algunos invitados especiales. El profesor Chun parecía curioso. ¿Qué tipo de invitados especiales? Algunos miembros de la Orquesta Sinfónica de la ciudad estarán allí, explicó el Dr. Whitfield. Y algunos críticos musicales locales. Queremos destacar el excelente trabajo que se hace aquí en la academia. Cuando María se enteró de los invitados especiales, se puso más nerviosa que nunca. Profesor Chun, ¿y si los músicos profesionales piensan que no soy lo suficientemente buena? ¿Y si se ríen de mí? María, dijo el profesor Chun con calma. Los músicos profesionales aprecian la buena música sin importar quién la toque. Escucharán tu talento, no tu edad ni el tiempo que lleves tomando clases. La noche anterior al recital, María apenas pudo dormir. Se imaginaba en el escenario tocando sus valses para toda esa gente. A veces, en su imaginación, todo salía a la perfección y el público amaba su música. Otras veces, se imaginaba cometiendo errores terribles y avergonzándose. Carmen encontró a María despierta a medianoche, sentada frente a su teclado en la oscuridad. ¿Puedo?, preguntó Carmen con suavidad. Sigo pensando en mañana, admitió María. ¿Y si no estoy lista? ¿Y si decepciono al profesor Chun y al Dr. Whitfield? Carmen encendió una lamparita y se sentó junto a su hija. María, ¿recuerdas la primera vez que te escuché tocar el piano? Cuando el Dr. Whitfield me encontró en la academia, le dije, no, antes de eso, llegaste a casa esa noche tarareando una melodía. Te sentaste al teclado y tocaste la misma canción que habías escuchado en la academia. Estaba en la cocina y escuché una música hermosa que venía de nuestra sala. Pensé que la radio estaba encendida. Carmen sonrió al recordarlo. Cuando vine a ver qué pasaba, te encontré tocando con tanta alegría en el rostro. No te preocupaban los errores ni impresionar a nadie. Simplemente compartías la música que llevabas en el corazón. Pero mañana es diferente, dijo María.
Mañana juzgarán mi forma de tocar. No, Mía, dijo Carmen suavemente. Mañana compartirás tu don con personas que aman la música como tú. Toca para ellos como tocas para mí cada noche con todo tu corazón. María abrazó a su madre con fuerza. Gracias, mamá. Intentaré recordarlo. A la mañana siguiente, María se despertó tranquila. Practicó su vals una última vez, pero no para trabajar en las partes difíciles. Lo tocó para recordar cuánto amaba la hermosa melodía y cómo la música la hacía sentir. Mientras se preparaban para ir a la academia esa noche, Carmen tenía una última cosa que decirle. Hija María, pase lo que pase esta noche, estoy orgullosa de ti. Hace 6 meses, tenías miedo de tocar un piano. Esta noche, compartirás tu música con el mundo. Eso requiere mucha valentía. No podría haber hecho nada de esto sin ti, mamá. María dijo, gracias por decir que sí cuando el doctor Whitfield preguntó por las clases. Mientras caminaban hacia la academia, María se sentía lista. Todavía estaba nerviosa, pero también emocionada. Esta noche, por fin compartiría su música con el público. Esta noche, su sueño de tocar el piano grande se haría realidad. El salón principal de la academia lucía completamente diferente a como María lo había visto jamás. Se habían colocado filas de sillas frente al piano y las lámparas de araña de cristal, encendidas al máximo, hacían que todo brillara. La gente llegaba y tomaba asiento, hablando en voz baja. María se asomó por detrás del telón y sintió que el corazón le latía muy rápido. Hay muchísima gente, le susurró al profesor Chun. Unas 60, dijo el profesor Chun con calma. De hecho, es bastante poca gente para un recital. Han ensayado en la misma sala muchas veces. La única diferencia esta noche es que la gente está sentada en sillas observándolos en lugar de estar de pie hablando. Pero María pudo ver que algunas de las personas no eran solo padres y estudiantes. Reconoció al doctor Whitfield señalando asientos a varios adultos bien vestidos que parecían muy serios e importantes. Debían ser los músicos profesionales y críticos musicales que había mencionado. Carmen estaba sentada en la tercera fila con su mejor vestido y parecía orgullosa y nerviosa a la vez. Ella llamó la atención de María y le dedicó una sonrisa alentadora y la saludó con la mano. El recital comenzó con los alumnos más pequeños. Niños de 5 y 6 años interpretaron canciones sencillas como Twinkle, Twinkle, Little Star y Mary Had a Little Lamb. Sus padres aplaudieron con entusiasmo después de cada actuación, incluso cuando los niños cometían errores u olvidaban partes de sus canciones. A medida que avanzaba la noche, los alumnos fueron creciendo y la música se volvió más difícil. María observaba desde detrás del escenario como los alumnos, que había observado durante sus días de limpieza, interpretaban piezas que reconocía. Jessica, su alumna favorita, interpretó una pieza complicada por tanda que sonaba como varias melodías bailando juntas. María tenía programada una actuación casi al final del programa, después de la mayoría de los alumnos avanzados. A medida que se acercaba su turno, se sentía cada vez más nerviosa. Sus manos empezaron a sentirse frías y temblorosas. María, dijo el profesor Chun en voz baja, recuerden lo que practicamos. Respiren profundamente 3 veces antes de empezar a tocar. Miren las teclas, no al público. Y lo más importante, toquen la música que aman como aman. Finalmente, el doctor Whitfield subió al escenario para presentar a María. Nuestra próxima artista es muy especial, comenzó. 6 meses atrás, María Santos nunca había tenido una clase de piano. Aprendió a tocar simplemente observando a otros estudiantes durante sus visitas a nuestra academia. Esta noche, interpretará Chopin's Waltz en la menor. El doctor Whitfield hizo una pausa y miró directamente a los músicos profesionales del público. María representa todo lo maravilloso del talento musical natural, combinado con dedicación y trabajo duro. Den la bienvenida a María Santos. El público aplaudió cortésmente cuando María subió al escenario.
Había practicado este paso muchas veces con el profesor Chun, pero se sentía completamente diferente con todas esas miradas observándola. Las luces del escenario eran brillantes y apenas podía ver las caras del público. María se sentó en el banco del piano y ajustó su postura exactamente como le había enseñado el profesor Chun. Colocó las manos sobre las teclas y respiró hondo 3 veces. El público se quedó en completo silencio por un instante. María se quedó paralizada. Las teclas parecían iguales que siempre, pero todo lo demás le resultaba extraño y aterrador. Podía oír los latidos de su propio corazón y sentía que todos en la sala también los oían. Entonces María cerró los ojos y pensó en la primera vez que había escuchado ese vals. Jessica lo había estado practicando un jueves por la noche hacía unos 4 meses. María estaba sentada en su rincón habitual, fingiendo hacer la tarea, pero en realidad escuchando la hermosa y triste melodía. Recordó cómo la música la había hecho sentir, como si flotara en un sueño. María abrió los ojos y comenzó a tocar. Las primeras notas del acordeón y el vals llenaron la sala de conciertos, suaves y claras. Mientras María continuaba, algo mágico ocurrió. Se olvidó del público, se olvidó de estar nerviosa, se olvidó de todo excepto de la música que fluía de sus dedos. El vals era una conversación entre la tristeza y la esperanza. La melodía descendía en tonos menores que sonaban como lágrimas, para luego ascender en tonos mayores que sonaban como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. María lo tocó tal como lo sentía, con toda la emoción de una niña de 12 años que había descubierto que la música podía expresar cosas que las palabras no podían expresar en el público. La gente comenzó a inclinarse hacia adelante en sus asientos. Esta no era la interpretación técnica y meticulosa que esperaban de una estudiante principiante. Era algo mucho más inusual. Un joven músico que no solo tocaba las notas correctamente, sino que se comunicaba genuinamente a través de la música. David Chun, el famoso pianista y esposo de la profesora Chun, estaba sentado en la última fila con la boca ligeramente abierta. Había venido a apoyar a los alumnos de su esposa, pero no esperaba escuchar nada que realmente lo impresionara. Esta niña tocaba con una madurez y una profundidad emocional que muchos de sus colegas de profesión no podían alcanzar. Carmen observaba a su hija con lágrimas corriendo por su rostro. Había escuchado a María practicar esta pieza docenas de veces en casa, pero verla interpretarla en el gran escenario, compartiendo su don con toda esa gente, fue abrumador. Era su pequeña, la misma niña que la ayudaba a doblar la ropa y hacía los deberes en la mesa de la cocina. Pero también era algo más, una auténtica música. Dot. Al acercarse María al final del vals, tocó la melodía final con tanta ternura que a varios del público se les llenaron los ojos de lágrimas. Las últimas notas se desvanecieron en un silencio absoluto. Por un instante, nadie se movió. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. María se sentó al piano, sin saber si debía levantarse o si algo andaba mal. Entonces, alguien de la última fila se levantó y empezó a aplaudir. Era David Chun. 1 a 1. Otras personas también se pusieron de pie hasta que todo el público se puso de pie aplaudiendo con fuerza. María nunca había oído aplausos tan fuertes en su vida. Se levantó del piano y hizo una pequeña reverencia, tal como le había enseñado el profesor Chun. Los aplausos continuaron durante lo que parecieron varios minutos. María miró al público y se encontró con el rostro de su madre. Carmen aplaudía con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. Dot. El doctor Whitfield regresó al escenario. Tuvo que esperar a que los aplausos se apagaran antes de poder hablar. Damas y caballeros, dijo con una gran sonrisa. Era María Santos actuando por primera vez en público. Creo que todos estamos de acuerdo en que acabamos de presenciar algo extraordinario. El público estalló en aplausos de nuevo. María se sintió como en un sueño. ¿De verdad había sucedido eso? ¿De verdad había tocado sus valses delante de toda esa gente? ¿De verdad les había gustado tanto? Mientras María bajaba del escenario,
El profesor Chun la esperaba con la sonrisa más grande que jamás había visto en su rostro. María, eso fue absolutamente hermoso, dijo el profesor Chun, abrazándola. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Lo hice bien? María, preguntó, aún sin poder creer lo que acababa de suceder. Lo hiciste más que bien, dijo el profesor Chun. Hiciste magia. Después del recital, mucha gente se acercó a hablar con María y su madre. Los músicos profesionales se presentaron y le dijeron a María cuánto habían disfrutado de su actuación. Jovencita, dijo David Chun, esa fue una de las interpretaciones más conmovedoras de ese vals que he escuchado. Tienes un don muy especial. Una mujer que se presentó como crítica musical de la ciudad. El periódico le hizo varias preguntas a María sobre su trayectoria y sus clases con el profesor Chun. Me gustaría escribir un artículo sobre ti, dijo. Creo que a la gente le interesaría mucho saber de tu trayectoria musical. Pero la persona que más emocionaba a María era el Dr. Whitfield. Había estado hablando con varios músicos profesionales y parecía muy contento por algo. María, el Dr. Whitfield dijo cuando finalmente la contactó. He tenido varias conversaciones muy interesantes esta noche. Creo que pronto se te presentarán nuevas oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades?, preguntó Carmen. Permítame decir que se está corriendo la voz sobre el talento de María. El Dr. Whitfield dijo con una sonrisa misteriosa. Creo que ambas deberían estar preparadas para algunas llamadas telefónicas en los próximos días. Mientras María y Carmen caminaban a casa esa noche, María se sintió como si flotara. Lo había logrado. Había actuado frente a un público de verdad y les había encantado su música. Pero más que eso, había descubierto algo maravilloso sobre sí misma. Cuando se sentaba al piano y tocaba la música que amaba, podía hacer que otras personas sintieran las mismas emociones que ella sentía. Podía compartir su corazón a través de su música. Mamá, dijo María mientras esperaban el autobús. Creo que sé lo que quiero hacer con mi vida. ¿Qué es eso, Mía? Quiero ser pianista. Quiero tocar música para la gente y hacer que se sientan felices, tristes, emocionados y en paz, todo al mismo tiempo. Carmen apretó la mano de su hija. Entonces eso es exactamente lo que harás. 3 días después del recital, empezaron las llamadas. La primera llegó el miércoles por la mañana, mientras María se preparaba para ir a la escuela. Carmen contestó el teléfono en su pequeña cocina, hablando en un inglés cuidadoso con alguien que parecía muy formal. Sí, soy Carmen Santos, oyó María decir a su madre. Sí, María es mi hija. María dejó de cepillarse los dientes y escuchó desde el baño. La voz de su madre sonaba sorprendida y emocionada. ¿Una beca para el Conservatorio Estatal de Música? La voz de Carmen se alzó. Creo que deberías hablar con el Dr. Whitfield de la academia. Sí, te daré su número. Cuando Carmen colgó, se sentó a la mesa de la cocina con cara de asombro. ¿De qué se trataba, mamá?, preguntó María. Era alguien del Conservatorio Estatal de Música, dijo Carmen lentamente. Quieren ofrecerte una beca completa para su programa de verano. Dijeron que se enteraron de tu actuación por alguien que estuvo en el recital. María abrió mucho los ojos. El Conservatorio Estatal de Música era famoso en toda la región. Solo los jóvenes músicos más talentosos podían estudiar allí. Pero yo solo llevo 6 meses tomando clases, dijo María. ¿Seguro que se referían a mí antes? Carmen pudo contestar. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un agente de talentos de la ciudad que había oído hablar de María por el crítico musical del recital. Luego, el Dr. Whitfield llamó para decirles que David Chin quería darle una clase magistral. Después, una cadena de televisión local llamó para hacer un reportaje sobre la hija de la señora de la limpieza que se convirtió en una prodigio del piano. Al final de la semana, María se sintió abrumada por toda la atención. Todos querían escuchar su historia y su interpretación. Fue emocionante, pero también aterrador. No entiendo por qué todos están tan interesados en mí,
le dijo María al profesor Chun durante la clase. Estoy aprendiendo a tocar el piano como cualquier otro estudiante. El profesor Chun sonrió ante la modestia de sus alumnos. María, ¿qué? Lo que hiciste en el recital fue muy inusual. La mayoría de los estudiantes que llevan tocando solo 6 meses apenas pueden interpretar canciones sencillas. Interpretaste una pieza desafiante de Chopin con la comprensión musical que suele tardar años en desarrollarse. Pero yo simplemente la toqué tal como sonaba en mi cabeza. María dijo, exactamente. El profesor Chun añadió, eso es lo que te hace especial. Tienes instintos musicales naturales que no se pueden enseñar. Durante los meses siguientes, la vida de María cambió de maneras que nunca imaginó. Apareció en un programa de televisión local donde tocaba el piano y hablaba sobre aprender música observando a otros estudiantes. La historia fue publicada por periódicos de otras ciudades y pronto gente de todo el estado supo de la niña de 12 años que había aprendido a tocar el piano sola. El Dr. Whitfield organizó varios conciertos breves para María en escuelas y centros comunitarios. Cada vez que actuaba, el público se maravillaba con su talento y su historia. Los niños que nunca se habían interesado por la música clásica empezaron a pedirles clases de piano a sus padres después de escuchar a María tocar. Carmen dejó su segundo trabajo de limpieza para poder ayudar a gestionar la creciente agenda de actuaciones de María. El Dr. Whitfield les ayudó a entender los contratos y las oportunidades. María continuó con sus clases regulares con el profesor Chun, pero ahora también trabajaba con profesores y artistas invitados que acudían a la academia específicamente para escucharla tocar. La oportunidad más emocionante llegó en otoño. El Carnegie Hall de Nueva York estaba planeando una serie especial de conciertos llamada Jóvenes Artistas en Ascenso, con los jóvenes músicos más prometedores de todo el país. María fue invitada a ser la intérprete más joven que jamás haya participado en la serie. Carnegie Hall, dijo María cuando el Dr. Whitfield le dio la noticia. Pero ahí es donde actúan los músicos más famosos del mundo. Sí, ahí es, dijo el Dr. Whitfield con una sonrisa orgullosa. Y ahora serás uno de ellos. Prepararse para el Carnegie Hall significó meses de práctica intensiva con el profesor Chun. Trabajaron para ampliar el repertorio de María más allá de las piezas que ya había aprendido, observando a otros estudiantes. María aprendió obras de Mozart, Beethoven, Chopin y otros grandes compositores. Tocar en el Carnegie Hall es diferente a nuestro pequeño recital. El profesor San explicó, la sala es mucho más grande y el público incluirá músicos profesionales, críticos musicales y personas que conocen muy bien la música clásica. Tendrán grandes expectativas. Pero a medida que la técnica de María mejoraba y su repertorio se ampliaba, el profesor ya nunca se preocupó por si su alumna estaría lista. La musicalidad natural de María seguía brillando en todo lo que tocaba. Podía tomar la pieza más técnica y hacerla sonar como si estuviera contando una historia personal. Los meses de preparación pasaron rápido. Pronto, María y Carmen estaban en un tren rumbo a Nueva York, cargando la partitura de María y su mejor vestido de actuación. Carmen nunca había estado en Nueva York antes, y miró por la ventana con asombro mientras el tren entraba en la enorme estación. El Carnegie Hall era aún más magnífico de lo que María había imaginado. El edificio era antiguo y elegante, con techos altos y una hermosa decoración. Cuando María subió al famoso escenario para su prueba de sonido, sintió el peso de todos los grandes músicos que habían actuado allí antes que ella. ¿Estás nerviosa?, preguntó la directora de escena, una amable mujer que había trabajado en el Carnegie Hall durante muchos años. Un poco, admitió María, pero también emocionada. Así es exactamente como debes sentirte, dijo la mujer. Algunos de los mejores músicos de la historia han estado en este mismo escenario sintiéndose nerviosos y emocionados. Significa que entiendes lo especial que es este momento. La noche del concierto, María estaba entre bastidores, esperando su presentación. La sala estaba completamente llena.
Más de 2.800 personas habían acudido a escuchar a los jóvenes artistas. A través de una rendija en la cortina, María pudo ver al público llenando cada asiento, desde el suelo hasta el balcón más alto. Carmen estaba sentada en la tercera fila, con un vestido nuevo que había comprado especialmente para la ocasión. Junto a ella se sentaron el Dr. Whitfield y el profesor Chun, quienes habían volado a Nueva York para apoyar a su estudiante estrella. Cuando María subió al escenario, los aplausos fueron cálidos y acogedores. Se sentó ante el hermoso piano de cola Steinway y ajustó el banco a la altura exacta. La sala quedó en completo silencio, tan silencioso que María podía oír su propia respiración. María interpretaría 3 piezas esa noche. Primero, el vals de Chopin que la había hecho famosa en el recital de la Academia. Luego, una sonata de Mozart que demostró sus habilidades técnicas. Finalmente, una pieza de un compositor estadounidense que contaba la historia de una joven que persigue sus sueños mientras María comenzaba el conocido vals. Pensó en el viaje que la había traído a ese momento. Hacía menos de 2 años, estaba sentada en un rincón de la academia observando a otros estudiantes y soñando con tocar el piano. Ahora compartía su música con miles de personas en una de las salas de conciertos más famosas del mundo, la Walt Disney Concert Hall. El sonido fluía de sus dedos con aún más emoción que cuando la había interpretado en la academia. Cada nota era clara y expresiva. Al terminar, los aplausos fueron atronadores y duraron varios minutos. La sonata de Mozart demostró cuánto había mejorado la técnica de María con la enseñanza del profesor Chen. Sus dedos recorrieron las teclas con precisión y gracia, pero nunca dejó que los desafíos técnicos eclipsaran la belleza y la elegancia de la música. Para su pieza final, María eligió la composición estadounidense porque le recordaba su propia historia. La música comenzaba con melodías sencillas y profundas que gradualmente se volvían más complejas y seguras, culminando finalmente en una celebración triunfal. Mientras tocaba, María pensaba en todas las personas que la habían ayudado en el camino. Su madre, la profesora Chun del Dr. Whitfield, y todos los estudiantes que había observado y de los que había aprendido. Cuando se apagó la última nota, todo el público se puso de pie en una ovación que duró casi 10 minutos. La gente vitoreaba y gritaba bravo. María nunca había experimentado algo igual. Se puso de pie, hizo una reverencia y luego miró al público hasta que encontró el rostro de su madre. Carmen lloraba de alegría y orgullo, aplaudiendo con todas sus fuerzas. El Dr. Whitfield y el profesor Chun irradiaban satisfacción, sabiendo que habían contribuido a crear algo verdaderamente especial. Después del concierto, María estuvo rodeada de gente que quería felicitarla y hablar de su actuación. Críticos musicales y músicos profesionales le dijeron que nunca habían escuchado una interpretación tan madura y conmovedora de alguien tan joven. Pero el comentario que más le significó a María provino de un hombre mayor que estaba sentado en la primera fila. «Señorita», dijo con lágrimas en los ojos, «llevo 50 años viniendo a conciertos en el Carnegie Hall. Esta noche me recordaste por qué me enamoré de la música. Gracias por compartir tu don con nosotras». Mientras María y Carmen viajaban en tren de regreso a su pequeña ciudad, María reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Ya no era solo la hija del limpiador que veía las clases de música desde la esquina. Era una pianista de verdad con un futuro musical. «Mamá», dijo María mientras veían pasar el campo por la ventanilla del tren. «¿Crees que algo de esto habría pasado si no hubiera tocado ese piano esa noche?» Carmen le sonrió a su hija. «Creo que tu música habría encontrado la manera de salir a la luz con el tiempo», dijo Mía. «Algunos dones son demasiado fuertes para permanecer ocultos para siempre, pero me alegro de que haya sucedido así», dijo María. «Me alegro de que el Dr. Whitfield me haya pillado tocando. Me alegro de que el profesor Chun haya aceptado darme clases. Me alegro de que aceptaras las clases». «Yo también me alegro», dijo Carmen. «Pero sobre todo, me alegro de que hayas seguido tu corazón y hayas sido lo suficientemente valiente para tocar esas teclas del piano».